regalo? Hermano, o un celular, ¿qué sale más barato? Ok, vamos a Hechos 7. Vamos a Hechos capítulo 7. Recuerde bien el contexto. Había hecho unos apuntes por acá. Para que no perdamos de vista el contexto, Esteban, uno de los 7 diáconos, fue puesto delante del concilio, fue perseguido, apresado, y en este momento está frente al Sanedrín, ante los líderes, y le han preguntado a él, así comienza capítulo 7, ¿es esto así? Y son dos las acusaciones principales que se presentan contra este líder, contra este predicador. Solo quiero llamar la atención, ¿usted se da cuenta cuáles son las dos acusaciones? Capítulo 6, versículo 13, capítulo 6, versículo 13 dice, y pusieron testigos falsos que decían, este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley. Son dos principalmente las acusaciones. ¿Cuáles son, según lo que usted nota en el capítulo 6? ¿Cuáles son estas dos acusaciones? Ayúdeme, por favor. ¿Cuáles serán estas dos acusaciones? Ok, pero ¿cuál es específicamente lo malo que es digno de muerte, Esteban? Ok, número 1, hablar contra la ley, o sea, estar diciendo que Jesús va a cambiar las costumbres que nos dio Moisés, versículo 14. ¿Y cuál es la otra acusación? Hablar en contra del templo, que Jesús va a destruir el templo. Que Jesús va a destruir el templo. Esas son las dos acusaciones. Por si acaso, Jesús mismo dijo en Mateo 24 que no va a quedar piedra sobre piedra. O sea, hay algo en la mente de ellos. Recuerde que Jesús profetizó la destrucción del templo de Jerusalén. Así que no es tan falsa la acusación que se está haciendo contra Esteban. Pero ellos están usando estas cosas. ¿Y por qué estoy llamando la atención sobre eso? Porque si usted se recuerda lo que vimos en la clase pasada, Esteban comenzó a hacer un recuento de la historia de Israel. Pero si tú lo miras muy bien, ese recuento se centra en dos objetivos específicos. Número 1, el tema de cómo nos llegó la ley. Por ejemplo, nos habló de Abraham, nos habló de Isaac, nos habló de Jacob, nos habló de José, nos habló de Moisés. ¿Quién dio la ley? Moisés. Moisés fue el que trajo la ley. Y allí es donde quedamos nosotros. Entonces va a basar su primera argumentación. Ustedes me dicen de que yo hablo en contra de la ley. Yo no hablo en contra de la ley. Yo estoy diciéndole lo que la ley dice. Le estoy recordando a Abraham, le estoy recordando a Isaac, a Jacob, a José, le estoy recordando a Moisés. Yo sé muy bien la ley. Yo sé muy bien lo que estoy diciendo. Y después de eso, hablar en contra del templo. Y la última parte del capítulo 7 va a decir que Dios no habita en templos hechos de mano de hombre, hablando obviamente cuál es la voluntad de Dios en el entendimiento que ellos debían tener en cuanto al templo. O sea, se defiende de los dos argumentos principales que lo estaban acusando. Ustedes me dicen que yo hablo en contra de la ley. Yo no hablo en contra de la ley. Yo sé muy bien lo que es la ley. Ustedes me hablan de que yo hablo en contra del templo. Yo les voy a decir realmente cuál es el entendimiento del templo. ¿Ok? Y lo que estuvimos mirando dentro del capítulo 7 la semana pasada es que en todo este ir y venir, note muy bien que siempre sucedió que el pueblo tenía un momento de bendición, después del momento de bendición venía un momento de prueba. Cuando venía este momento de prueba, Dios los libertaba, Dios levantaba a alguien, Dios los ayudaba en este momento de tribulación, y nuevamente después el pueblo era bendecido por Dios, el pueblo se relajaba y después nuevamente venía otro momento de prueba. Y así fue la historia de Israel. Entre un ir y venir de tiempos de bendición, donde el pueblo no valoraba los tiempos de bendición, el pueblo caía,
se oponía a los líderes de Dios, el pueblo renegaba contra Dios, renegaba contra los líderes, y nuevamente venía un tiempo de prueba, Dios los rescataba de ese momento de tribulación, y nuevamente después ellos volvían a caer. Así fue la historia de Israel. Es lo que está diciendo Esteban. Y le está diciendo en este caso, y ustedes, le está diciendo a ellos, ustedes están haciendo exactamente lo que sus padres hicieron. En el tiempo, ¿se acuerda cuando lo vimos? En el tiempo de José, ¿qué hicieron los hermanos de José? Tuvieron envidia. Y quisieron vender a su hermano, quisieron matar a su hermano, quisieron oponerse a su hermano. Y después el mismo hermano que ellos quisieron matar y que quisieron vender, fue el hermano que los libertó, fue el hermano que los alimentó y fue el hermano que los ayudó a no ser destruido en el hambre. El mismo hermano. En el caso de José. Con el caso de Moisés, el mismo hombre que se levantó para poder ayudarlos cuando defendió al judío del egipcio, al mismo hombre que lo estaba ayudando para ser un libertador, a ese hombre lo juzgaron, lo criticaron y tuvo que huir 40 años al desierto. 40 años al desierto. Al libertador de Dios, al siervo de Dios. Y mire el ministerio de Moisés, y ahí quedamos nosotros en versículo 36, pero vamos a leer el 35 nuevamente para proveer contexto. Y dice 7:35 del libro de los Hechos, a este Moisés, a quien habían rechazado, diciendo, ¿quién te ha puesto por gobernante y juez? A este lo envió Dios como gobernante y libertador por mano del ángel que se le apareció en la zarza. ¿Qué nota usted en el pueblo antes de que comencemos con la enseñanza del día de hoy? ¿Qué ve usted en el pueblo siempre? ¿Qué ve usted en el pueblo? Hay un rechazo, claro que sí, hay un rechazo. Desconfianza, claro, normalmente el pueblo desconfía de los líderes. ¿Qué más? ¿Qué más? Hay un menosprecio. Note muy bien que la historia de Israel es un claro relato de cómo el pueblo constantemente le faltó el respeto y menospreció a los siervos de Dios. Constantemente. A José quisieron venderlo, quisieron matarlo. A Abraham también. ¿Cuántas pruebas no pasó Abraham? Isaac, su propio hijo. Moisés, a ese que todos lo juzgaron. Pero al final el propósito de Dios fue tan fuerte, y yo estoy notando todas estas cosas que después Esteban se lo va a decir al final, porque Esteban va a tomar el choclón de todo lo que ha dicho y le va a tirar la más dura reprimenda al pueblo de Israel, al final, para que usted entienda. Pero Moisés era el siervo de Dios, ¿no? Moisés era el enviado de Dios, ¿o no? Moisés era el que Dios había levantado como líder para Israel, ¿o no? Y note que el pueblo, ¿qué es lo que hizo con su líder? El pueblo lo rechazó, y no fue solamente una vez. Y dice versículo 36, este los sacó, y él fue el que los libertó. Ellos solos no se libertaron. Ellos solos no se pudieran mover. Si ellos no hubiesen tenido a Moisés, lo más probable es que seguirían donde estaban. Pero Dios usó a Moisés para poder hacer libertad sobre ellos, y dice, y habiendo hecho prodigios y señales en tierra de Egipto, y en el Mar Rojo, y en el desierto por 40 años. Este Moisés, dice, versículo 37, es el que dijo a los hijos de Israel, profeta os levantará el Señor vuestro Dios de entre vuestros hermanos, como a mí. A él oiréis. Este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí y con nuestros padres, y que recibió palabras de vida para darnos. Nota muy bien la aprobación de Moisés como siervo de Dios. Dios lo capacitó con señales y prodigios. Dios lo capacitó con hacer milagros. Dios habló con él directamente a través de su ángel. Dios mostró su aprobación con su líder. Pero ¿cómo reaccionó el pueblo con el líder? Versículo 39. ¿Cómo reaccionó? Verso 39 dice, al cual nuestros padres no quisieron obedecer. Y mira la reprimenda. Los judíos que se hacían llamar los hijos de Moisés,
los que guardaban la ley de Moisés, Esteban le está recordando que cuando Moisés estaba en vida, nunca quisieron obedecerlo. Nunca quisieron seguir el consejo de Moisés. Es increíble eso, ¿no? Es increíble. Los padres no quisieron obedecer, sino que lo desecharon. Al hombre que le hizo milagro, al hombre que le abrió un mar, al hombre que le hizo caer comida del cielo, al hombre que le hizo salir agua de la piedra, por el poder de Dios, obviamente, por el poder de Dios, pero él fue el instrumento que Dios utilizó. ¿Te das cuenta de lo que le está diciendo Esteban al pueblo? Ustedes tanto que veneran a Moisés y cuando lo tuvieron en vida, nunca lo obedecieron, nunca lo siguieron, siempre lo desecharon. Nunca lo respetaron. Todo lo contrario. En sus corazones se volvieron a Egipto. ¿Y qué preferían? Estábamos mejor en Egipto, es que la comida era más rica en Egipto. Siempre estando pensando en otro lugar. Cuando ellos estaban oprimidos, cuando ellos estaban esclavos, cuando ellos estaban pasando un mal momento, y Dios los sacó de esa esclavitud para que ahora llegaran a una tierra de promisión. Pero ellos seguían pensando en Egipto. No, ¿para qué? Mejor estábamos allá en Egipto. Claro, esclavos, haciendo pirámides, claro, estaban súper bien allá. Yo lo hubiese sido Moisés, lo he dicho, estaban súper bien allá, haciendo lo que estaban haciendo. Maltratándolo, azotándolo, humillándolo, estaban súper bien en Egipto. Pero así es la gente. Moisés se entregó 40 años a ellos. 40 años a ellos. Por lo menos 10 veces lo tentaron. Quisieron apedrearlo, quisieron matarlo, murmuraron. Hasta su hermana María y su hermano Aarón murmuraron de él. Murmuraron de él, sus propios hermanos, de carne. Aún los líderes que servían con él, los de Coré. ¿Sabe lo que le pasó a María por hablar mal de Moisés? Dios la hizo leprosa como la nieve. Y Moisés tuvo que ir a orar por ella. Moisés, el hombre más manso del mundo. ¿Sabe lo que hizo Dios con los de Coré? Dios abrió la tierra y se tragó a 250 personas. Le dijo, apártense de todo eso, yo me voy a encargar de ellos. Y abrió la tierra y mató a 250 personas de un momento a otro. Así Dios mostró la aprobación que tenía sobre su siervo. Y aún así el pueblo no siguió a Moisés. Fue increíble. Fue increíble cómo el pueblo reaccionó con Moisés. Incluso, ¿usted cree que esto fue un ápice solamente? Mire el versículo 40. Cuando ellos dijeron a Aarón, Dios los libertó, Dios los sacó de la tierra de Egipto, Dios les mostró su poder, vieron al ángel destructor, lo libertó de la muerte de los primogénitos, y ellos, ¿qué es lo que hacen? No pasan ni 40 días, y ellos en ese momento le dicen, hácenos un becerro, construyenos un ídolo, hácenos un dios, porque vamos a adorar a otro dios. Así le pagó Israel a Jehová. Así le pagó a Dios, construyendo otro ídolo. Y Aarón, el monigote, mal líder, inmediatamente dijo, ya, tráiganme oro, plata, ya, hagamos por aquí, por allá. Y, y salió esto. Y salió un becerro, dice Aarón. Yo eché el oro al fuego y salió un becerro. Y ahora el pueblo, tú sabes que inclinado al mar y ahora está adorando al becerro. Cuando Moisés volvió después de los 40 días. 40 días se fue Moisés. Y cuando llegó Moisés de vuelta, con las tablas de piedra, con su rostro, con la gloria de Dios, el reggaetón estaba, pero... El reggaetón estaba sonando, los parlantes estaban sonando, pero... Jugando, tomando, fornicando. Era pero un tremendo pecado que estaba pasando. Todo en la partusa de la vida. Y supuestamente Dios los llevó a ese lugar. No habían pasado ni 40 días. No habían pasado ni 40 días de que habían visto todas esas grandes maravillas. Y ya el pueblo se había ido completamente a los ídolos, completamente a la idolatría, completamente al pecado. Increíble que dice, entonces, versículo 41, entonces hicieron un becerro y ofrecieron sacrificio al ídolo. Al ídolo. ¿Cuándo el ídolo lo sacó de Egipto? Tú te das cuenta que en la esencia de la idolatría, porque a lo mejor la gente dice, los monos de yeso, que el animal, lo que sea, pero en la esencia de la idolatría está la gratitud, ¿cierto? En la esencia de la idolatría está la gratitud.
Pero en este caso, la gratitud a algo que no es Dios. A algo que no es Dios. Quítale ahora el becerro. Llámale ahora trabajo. Llámale ahora plata. Llámale ahora familia. Llámale ahora hobby. Llámale ahora equipo de fútbol. Llámale ahora televisión, cine. Llámale ahora lo que tú creas, un artista. Pero hoy día la gente manifiesta su gratitud hacia eso. Y se van a los ídolos, igual como lo hicieron ellos. Cuando uno se olvida, chuta, el Dios que me dejó a llegar hasta aquí, el Dios que me prosperó, el Dios que me dio trabajo, el Dios que me dio familia, el Dios que me dio salvación, el Dios que me dio perdón, el Dios que me ha provisto, el Dios que me ha ayudado tanto. No, pero yo voy a ir a servir al otro ídolo. O sea, uno dice, eso es lo que hizo Israel. O sea, vieron que Dios lo libertó completamente y lo sacó de la tierra de Egipto, le abrió un mar. No, pero agradezcámosle al becerro. Sí, fue el becerro. Yo creo que el becerro fue el que nos libertó, ¿cierto? Esa es la esencia de la idolatría. Así la gente hoy en día se desorienta. ¿Y qué hizo Dios? Versículo 42. Ese es el punto que quiso marcar Esteban. Mira allí el versículo 42. ¿Cuál fue la actitud de Israel? ¿Cómo respondieron ellos al amor de Dios? ¿Cómo respondieron a los líderes de Dios? Y dice allí el versículo 42. Y Dios se apartó. Y Dios se apartó de ellos. Y los entregó a que rindiesen culto al ejército del cielo. Ese día, cuando ellos fornicaron, 23.000 personas murieron. Ese puro día. Si usted quiere la referencia y número exacto, en 1 Corintios capítulo 10, aparece la cifra exacta de todo lo que pasó. ¿Ok? Por si acaso. 23.000 personas murieron en ese... No, si pongámosle nomás, si no te preocupes, si Dios no nos ve. ¿En serio? Dios mató ese día 23.000 personas. ¿Y cuál es la palabra? Para mí, lo más fuerte no es la muerte. La palabra más complicada es Dios se apartó. ¿Te has puesto a pensar qué pasaría con tu vida si Dios se aparta de ti? Yo no estoy diciendo si tú te apartas de Dios, porque eso pasa siempre. No estoy hablando de eso. Sino yo estoy hablando, ¿qué pasaría si Dios se aparta de ti? Porque uno podría pensar, no, yo estoy yendo a la iglesia, yo no me he apartado de Dios. Pero la pregunta correcta es, ¿y Dios se habrá apartado de ti? Yo he pensado mucho en eso. Porque, por ejemplo, el otro día recibí la sorpresa de mi vida de una persona muy experimentada, de una persona supuestamente que debía tener mucho conocimiento. Hizo una pregunta un día en un foro. Y de verdad dije, si una persona como él hace una pregunta como esa, significa que ¿qué puedo esperar por una ovejita? ¿Qué puedo esperar por una ovejita? ¿Cierto? Y él preguntaba, ¿quiénes se van a ir al infierno? ¿Quiénes se van a ir al infierno? Le pregunto, ¿usted sabe quiénes se van a ir al infierno? ¿Quiénes se van a ir al infierno? Pregunto. Los que no obedecen el Evangelio. Ok, claro, los que no obedecen el Evangelio es un buen punto para aquellos que... Los demás. ¿Qué? Los demás. ¿Pero quiénes serían los demás aquí? Los que no obedecen. Los que no obedecen a Dios. ¿Qué más? ¿Ah? ¿Cómo? Los que se alejan de Dios. ¿Cómo tú te podrías alejar de Dios? Ese es el punto, exactamente, hermanito. ¿Cómo tú te podrías alejar de Dios? ¿Ok? Por ejemplo, si yo cometo un pecado, ¿yo me alejo de Dios? Si yo cometo un pecado, ¿no? ¿No? Claro, ese es el punto. O sea, si yo en un momento yo me puedo caer, en un momento tú puedes fallar, hermano. Tenemos que ser súper honestos y sinceros. En un momento tú puedes cometer una cosa mala. Yo no vengo a presentarte aquí la clase de persona que soy yo que no tengo pecado. No. Es obvio. Es obvio que pecamos. La palabra lo dice. Pero diferente es entender, porque decimos que pecamos,
que estamos en la práctica del pecado. Eso es otra cosa totalmente diferente. ¿O no? ¿O es lo mismo? ¿Podemos comparar a una persona igual? ¿Es lo mismo o no es lo mismo? No es lo mismo. No me vengan a inventar a mí que es lo mismo, porque esa persona hacía la pregunta por eso. No, es que si cometes un pecado, no te vas a ir al infierno por ese pecado. Arrepiéntete, cambia, busca de Dios, amén, búscalo. Pero si tú vives en la práctica de ese pecado, ¿usted sabe por qué Dios los castigó y los mató 23.000 y por qué Dios se apartó de ellos? Es por eso. Porque cuando tú pecas deliberadamente y practicas el pecado, tú le estás demostrando a Dios, ¿sabes qué? Tú no me interesas. A mí me da lo mismo lo que tú me bendices, a mí me da lo mismo lo que tú me das, a mí me da lo mismo. Yo quiero hacer lo que yo quiero hacer y este es mi pecado y punto. ¿Y qué va a hacer Dios con una persona así? ¿Con una persona que no quiere cambiar? ¿Con una persona que no quiere arrepentirse? ¿Qué hace Dios con la gente que no quiere arrepentirse? Se aparta. Es simple. Se aparta. Entonces, hay dos tipos de personas totalmente diferentes. Las que luchan, y yo quiero animarte a que tú seas una persona que lucha, o sea, que yo entiendo tu debilidad como yo entiendo mi debilidad, que caigo, que tengo que luchar y esforzarme por levantar, que estoy tratando de enfrentar lo malo que hago en mi vida, que estoy tratando de pedirle siempre a Dios que purifique mi corazón, estoy tratando de siempre pedirle a Dios de que me ayude a no caerme, o lo más posible de que si me caigo me levanto. Esa es la lucha que estamos nosotros, ¿no? O yo espero que esa sea la lucha, que estemos nosotros. Pero otra cosa diferente es quedarse en el suelo y quedarse ahí y justificarse. ¿O no? ¿Cierto? Practicar el pecado. ¿Ve que algunos dicen, como todos roban, yo también robo? Como todos mienten, yo también miento. Pero si todos fornican, yo también fornico. ¿O no? Si todos lo hacen, dice, y se justifica. Y ese es el punto. Ahí no hay lucha. Ahí no hay tensión, ahí no hay... Ahí es dejarle la puerta abierta al diablo. Es dejarle la puerta abierta al diablo. Y me asustó a mí cuando yo escuchaba eso en ese hermano, porque ¿por qué Israel fue destruido, hermano? Usted sabe que fueron 603.550 los varones de a pie de más de 20 años que pasaron. Eran aproximadamente 2 a 3 millones de personas que salieron de la tierra de Egipto. ¿Y usted sabe cuánto entraron? 2. Solo 2 personas. Solo 2 personas. Josué y Caleb. Nadie más. Alguien diría, ¿y acaso José y Caleb no pecaron? Sí, lo más probable es que sí. Lo más probable es que sí. Pero ellos no practicaron el pecado. Ellos se arrepintieron. Y por eso Dios los perdonó y les dio una oportunidad. ¿Y qué pasó con esos otros 2 millones de personas? Ellos no quisieron arrepentirse. Y ahí quedaron en el desierto. Ahí quedaron en el desierto. Entonces, cuando yo pensaba en esto, en este punto que Esteban le está diciendo, mi reflexión es la siguiente. Si viene Cristo, y usted ha cometido pecado, confíe en la gracia y en la misericordia de Dios. Confíe. Si usted ha cometido pecado, confíe en la gracia y la misericordia de Dios, porque todos somos pecadores. Porque si fuera por el problema del pecado, nadie sería salvo. ¿Cierto? Porque si fuera que por el pecado me voy a ir al infierno, nadie podría ser salvo. Pero si usted está en la práctica del pecado, ahí no hay gracia que cubra. Porque usted deliberadamente se ha puesto fuera de la gracia. Deliberadamente yo me he puesto con mis decisiones constantes y continuas, me he puesto con mi estilo de vida, me he puesto lejos de la gracia de Dios. Yo mismo he desechado a Dios. Y Dios me ha dejado. En ese sentido. Entonces, eso es lo peligroso de la práctica del pecado, hermanito. Porque imagínate que Dios te deja. Vuelvo a preguntarte lo mismo. ¿Qué pasaría con mi vida si Dios me deja? Por eso, lo más rápido posible que usted pegue, lo más rápido posible que usted se arrepienta. Lo más rápido posible es que tú recapacites y te des cuenta y luches. Por último, hágale la pelea al diablo, ¿cierto?
Por último, hágase lo difícil, mandinga, ¿no? No vaya a estar dejándosela fácil. ¿Cierto? Por último, que le cueste, que diga, me cuesta. Cuando el diablo a veces debe estar conversando con los otros diablos, che, la tengo terrible fácil, lo muevo así nomás y ¡pum! Peca. Mira cómo la tengo esta, ¡pum! Peca. Así lo tengo, así lo muevo. Por último, que cueste, ¿no? Por lo menos por el bienestar de su alma, por último, hágase la difícil. ¿Por qué a Israel le pasó lo que le pasó? Porque ellos no se le hicieron difícil. Ellos se entregaron al pecado. Construyamos un becerro, vamos y adorémoslo. Forniquemos, vamos y forniquemos. Murmuremos, vamos y murmuramos. Codiciemos, vamos y codiciemos. Ellos iban hacia el pecado directamente y nunca le pusieron un paralelo. Y por eso Dios se alejó de ellos. Mire cómo dice el versículo 42 en adelante, para que todo esto que estoy diciendo lo va a graficar acá. Y los entregó a que rindiesen culto al ejército del cielo, como está escrito en el libro de los profetas. ¿Acaso me ofreciste víctimas y sacrificios en el desierto por 40 años, casa de Israel? Antes bien, llevasteis el tabernáculo de Moloch. Lo compara con un sacrificio. Ellos adoraron a Dios, ellos ofrecieron sacrificio a Dios. Ellos tenían el tabernáculo de Dios, pero una adoración que no se hace en pureza y en santidad es lo mismo que estar adorando a ídolos. Es lo mismo que estar adorando al diablo. Comparó con Moloch, que yo me pensé, dije, ¿cuándo Israel adoró a Moloch? En el tabernáculo. Cuando adoraron a la estrella de vuestro Dios Renfán. Cuando adoraron esas figuras. Es un comparativo de lo que Dios está diciendo, que cuando ellos anduvieron en la práctica del pecado y ofrecían adoración, la adoración se manchó y se contaminó, y era lo mismo que le estuvieran ofreciendo adoración pagana. Era lo mismo que estar adorando a otros dioses. Porque una adoración que está manchada en la práctica del pecado no llega a Dios, hermano, no llega. No llega, y eso usted tiene que aprenderlo, eso es cristianismo básico. Eso tenemos que enseñárselo a los jóvenes. Por eso tenemos que arrepentirnos. Porque usted puede estar en el culto, pero si usted está en la práctica del pecado, usted le está ofreciendo cero a Dios. No le llega nada a Dios. No le llega nada. Y eso tenemos que corregirlo siempre. Ay, es que todos pecan. Claro que sí, todos pecamos. Pero hay que arrepentirse. Y hay que dejar de cometer pecado y hay que dejar de practicar el pecado. Esa es la diferencia. Porque el culto no me borra mi práctica de pecado. Es lo que le estaba pasando a ellos. ¿Cómo Dios consideró la adoración de Israel por 40 años? Como un culto de ídolos. Lo consideró como Moloch, como Renfán, como dioses paganos. Incluso, fíjese bien, dice 44, para que lleguemos al punto de Esteban. Tuvieron nuestros padres el tabernáculo del testimonio en el desierto, como había ordenado Dios cuando dijo a Moisés que lo hiciera conforme al modelo que había visto. Ellos estaban siguiendo la adoración, ellos seguían el modelo del culto, ellos tenían todo, tenían el holocausto, tenían todo perfecto. Era todo perfecto, era todo de acuerdo al plan de Dios. Las planchas de madera, los metales, las cortinas, la filactería, los panes, los altares, todo era perfecto, todo seguía el modelo. Pero había algo que era deficiente. ¿Y qué era lo deficiente? Sus propias vidas. Y eso puede hacer que la adoración sea deficiente. Porque nosotros podemos tener un culto correcto. Puede ser el culto ofrecido sin instrumentos. Podemos tener una ofrenda correcta. Podemos tomar la cena del Señor con los elementos correctos. Podemos hacer todo el culto correctamente. Pero si la falla en ese culto en la persona, entonces no sumamos. No sumamos. Es lo que le pasó a ellos. Tenían todo perfecto. Lo hicieron de acuerdo al molde. Si usted hubiera puesto una regla y Dios le dijo que aquí esto tenía que medir 2 metros, era exacto 2 metros. Y ahora han dicho, mira, tremenda adoración para Dios. 2 metros. La cortina tenía que tener tanto, mira. Cortina perfecta para Dios. Mira, el arca, mira. Perfecto el oro, mira. Oro macizo. Mira los panes de la proposición, calentito en el momento correcto. Mira el altar de bronce. Todo perfecto. Todo perfecto. Había una sola falla. Sus vidas no andaban de acuerdo a esa obediencia. Dios hubiese preferido, en vez de preocuparse que esto esté perfecto, preocúpate que esto esté perfecto. Que el corazón esté perfecto.
Ese es el énfasis que está diciendo Esteban acá. El cual recibió a su vez por nuestros padres, hablando del tabernáculo y el templo, con Josué al tomar posesión de la tierra de los gentiles, a los cuales Dios arrojó de la presencia de nuestros padres hasta los días de David, y va pasando ininterrumpidamente. De Moisés llegó a Josué el líder, y después de Josué venían los patriarcas, y venían los jueces, y después de los jueces llegó Samuel, y después de Samuel llegó Saúl, y después de Saúl llegó David, el rey. Y él quería construirle un templo a Dios. Dios no se lo permitió, porque David había matado a mucha gente. Era un hombre sanguinario, y Dios no quería que un hombre sanguinario participara de construirle un templo. Tu hijo lo va a hacer. Esa es la promesa que te doy. Tu hijo lo va a hacer. Y la promesa le llegó a Salomón, versículo 46. Este halló gracia delante de Dios y pidió proveer tabernáculo para el Dios de Jacob. David tenía gracia delante de Dios, sí. Pidió hacerlo, sí. Pero Dios le dijo, no, tú no vas a hacerme templo. Tu hijo sí. Mas Salomón le edificó casa. Y nota, aquí viene el argumento del templo ahora. Si bien el Altísimo no habita en templos hechos de mano, como dice el profeta, el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies, ¿qué casa me edificaréis? Dice el Señor. ¿O cuál es el lugar de mi reposo? ¿No hizo mi mano todas estas cosas? ¿Cuál es el verdadero templo de Dios? No hay ningún lugar en la tierra que sea capaz de contener a Dios, dijo Salomón cuando instituyó la adoración en el templo. ¿Cuál es el verdadero templo de Dios ahora, hermano? Solo para saberlo. ¿Dónde Dios habita ahora? ¿Dónde Dios habita ahora? ¿Dónde está Dios ahora? ¿Cuál es el verdadero templo entonces? ¿Tú eres el templo de Dios? Aquí. Aquí. Es el templo de Dios. Aquí es donde se ofrece la adoración a Dios. Fíjate el énfasis. ¿Cuál es el verdadero templo para el cristiano? El templo de Dios es tu vida. El templo de Dios es tu tiempo. El templo de Dios es tus decisiones. El templo de Dios es tu conducta. El templo de Dios es tus pensamientos. El templo de Dios es lo que tú eres. ¿Qué estás permitiendo en tu templo? ¿Qué estás permitiendo en tu templo? Yo estoy seguro que en el tiempo del Antiguo Testamento nadie iría con un chancho, por ejemplo, que era un animal inmundo en esos tiempos. Nadie hubiese ido con una bolsa de caca, y se lo voy a decir así. Nadie hubiera ido con una bolsa de caca al templo a ofrecerle eso a Dios. ¿O no? Eso sería totalmente horrible, pecaminoso. ¿Cómo se te ocurre en la vida pensar que va a echar caca al templo de Dios y que se lo vaya a ofrecer en el tabernáculo y lo vaya a quemar en un olor fragante a Dios? Eso es lo que muchas veces nosotros permitimos. Cuando en nuestra vida no buscamos la excelencia. Cuando en nuestra vida dejamos que el pecado entre. Le ofrecemos una bolsa de caca en el templo de Dios. Así lo hacemos. Porque dejamos que el pecado nos contamine. Porque dejamos que el pecado manche el templo de Dios, que es nuestra vida, que es santo, que es puro. Y nota muy bien que yo no estoy hablando de aspectos netamente físicos. No estoy hablando de aspectos netamente físicos. Yo estoy hablando de toda nuestra vida con todo nuestro ser, porque Romanos capítulo 12, cuando habla del templo de Dios y cuando habla de la verdadera adoración, el culto racional, dice que todo vuestro ser, habla de todo el ser, debe ser ofrecido como un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Ese es el culto racional. Toda mi vida es un culto racional. Cuando yo estoy en el trabajo es un culto racional. Cuando yo estoy con mi esposa es un culto racional. Cuando yo estoy con mis hijos es un culto racional. Cuando yo estoy en cualquier momento de mi vida es un culto racional. Y por eso es que el cristiano pone énfasis, porque el culto no dura 2 horas. El culto no dura 2 horas. El culto no dura 1 hora. Bueno, 2 horas si predico yo, ¿cierto? No dura 1 hora si predican otros, ¿cierto? El culto no dura 2 horas. El culto es toda tu vida. Y en todo momento yo debo sentirme en la presencia de Dios. Cuando yo dejo de sentirme en la presencia de Dios,
¿Sabes por qué? ¿Sabes lo que está pasando ahí? Lo más probable, yo lo saqué como conclusión, cuando yo en mi vida me dejo de sentir en la presencia de Dios, es cuando lo más probable es que yo me esté alejando de Dios. Es lo más probable. Porque por algo me estoy poniendo lejito, para tratar de hacer algo para que Él no me vea, ¿cierto? Porque si yo me siento en la presencia de Dios constantemente, lo más probable es que voy a evitar hacer muchas cosas. Porque chuta, me van a hacer tentar a decir una palabra que no corresponde, o una palabra soez, o a lo mejor una mentira, y yo, chuta, miro para arriba, está Dios mirándome. ¿Te digo la verdad? Porque sentir la presencia de Dios, pero si no sentir la presencia de Dios, dale nomás y tírale el rosario completo nomás, ¿cierto? No sentir la presencia de Dios, dale nomás y miente y roba nomás, y quédate con lo que no corresponde, y engaña, y peca, y hace lo que tú queráis, no. Total, Dios no está ahí. No está ahí. Pero si está la presencia de Dios ahí, y Dios está viendo lo que yo hago, hay que tener el corazón muy duro. Yo lo conversaba eso con Janina. Hay que tener el corazón muy duro para sentir la presencia de Dios y aún así seguir haciendo. ¿O no? ¿Lo has pensado? Habría que tener el corazón, pero muy malo, para que Dios te esté mirando con su ojo y tú aún así lo hagas igual. Aún así lo hagas igual. Y eso es lo que no entendemos. Que Dios está siempre ahí. Soy yo el que trato de convencerme que Dios no está ahí. Pero Dios está siempre ahí. Si lo único nomás que nos ha puesto, como ponen en los negocios, Dios nos ha pescado 4 ángeles y los pone con un lienzo, chiquillos, tranquilo, lo estoy grabando. Tranquilo, sonríe, lo estoy grabando, recuérdense, ve que cuando está en el negocio y mira ahí, uno empieza a mirar así. A lo mejor lo pusieron de puro mono, yo he visto que ese sticker de repente lo ponen de puro mono. Sonríe que lo estamos grabando. ¿Y qué hace Gerald? ¿Dónde estará? ¿Estará? Y uno empieza a ver así, para ver dónde aparece la cámara, ¿cierto? Y uno se mira, o cuando uno va a los chinos y tiene cualquier cámara y tú te empezás a mirar así. ¡Ay, este! Y este. ¡Ay, estoy gordo! Y uno empieza. ¿Te ve o no? Imagínate que Dios pusiera lo mismo. Y te dijera, chiquillo, tranquilo, lo estoy grabando. Y te mirara y cómo estáis ahí. Por si acaso, para que usted entienda, ese DVD, ese Blu-ray se está grabando. Por si acaso. No se olvide que se está grabando todito. Tiene hartos ángeles para eso. Y ese DVD se va a exhibir, va a haber una gran premier que se llama Juicio Final, donde vamos a ser juzgados por nuestras obras. Y allí Dios va a mirar lo que hemos hecho. Y va a ver si realmente nos va a cubrir con su gracia, porque nadie lo va a merecer. O nos va a cubrir con su gracia, o nos va a castigar. Si somos dignos de su gracia, o si somos dignos de su castigo. Pero ese DVD se va a grabar. Ya está en producción, por si acaso. Todavía no ha salido el estreno, no, porque el estreno va a ser el día final. Pero si usted mira Apocalipsis capítulo 20, se va a dar cuenta que cuando Dios exhibe el libro de la vida, va a haber otro libro al lado, y que ahí vamos a ser juzgados de acuerdo a nuestras obras. Dice Apocalipsis capítulo 20. Entonces uno tiene que ande más producida entonces, ¿cierto? Es bueno que ande más producida para que vea cuando después le exhiban, oye, andaba medio chascona, ahí andaba medio pelucón. Para que usted sepa que después eso se va, su vida completita, el que juzga las intenciones, los deseos y las cosas del corazón, él va a verlo. Y a él no es nada eso oculto. ¿Ok? Reprimenda final. Último minuto, mire, reprimenda final. Con todo esto que ha dicho, imagínese el golpe en la vida de los judíos. Imagínate que le ha mostrado la historia de Israel. Ellos han hecho acusaciones contra Esteban, pero ahora Esteban los ha puesto en la posición de recordarle su pasado. Ustedes siempre se han opuesto a los siervos de Dios, ustedes siempre se han opuesto a la voluntad de Dios, ustedes siempre se han opuesto a la palabra de Dios. Dice versículo 51. Miren la palabra. Es lo que estoy diciendo yo. Comenzó en el 42 diciendo, y Dios se apartó. ¿Por qué Dios se apartó de Israel? ¿Por qué Dios se apartó de los judíos en este tiempo? Y obviamente levantó a la iglesia como ese poder salvífico.
Dice allí versículo 51. Duros de cerviz. Duro de cabeza. Incircuncisos de corazón y de oídos. Tienen sus oídos sordos. Son duros de mollera, son duros de cabeza. No le entra la voluntad de Dios. Duros de cerviz e incircuncisos de corazón, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres. Tal cual como lo hizo sus padres en el desierto, los 40 años en el reino y por toda la historia de Israel, ustedes son exactamente igual que sus padres. Y están haciendo ahora exactamente lo mismo. Y me están juzgando a mí, dice Esteban. Y me quieren matar. Y lo van a matar. Y lo van a matar. Y ahí está Esteban, en medio de todos ellos, diciéndole la verdad. Ustedes siempre han resistido al Espíritu Santo. Dios ha querido hablarle y uno dice, pero ¿cuándo resistimos al Espíritu Santo? Si el Espíritu Santo nunca se nos apareció y nos habló. Si Dios nunca me habló a mí con una voz audible, ve que la gente dice así. Cada vez que ustedes se opusieron a la palabra de Dios, cada vez que ustedes se opusieron a los mensajeros de Dios, cada vez que ustedes se opusieron a los siervos de Dios, a José, a Moisés, a David, a Salomón, a los profetas, cada vez que ustedes se opusieron a un siervo de Dios, es como que si se estuviesen oponiendo directamente al Espíritu Santo. Directamente al Espíritu Santo. Porque el que envió la palabra, el que envió esos siervos, el que levantó esos profetas, no fueron los hombres. Fue directamente la obra del Espíritu Santo. Ustedes resisten siempre. Por eso, hermano, hay que tener mucho cuidado. Por ejemplo, para que usted lo entienda clarito, hay que hacer esta distinción. Yo hoy día me puedo parar delante de ustedes con la misión y la encomienda de un predicador, pero las palabras que yo diga, las palabras humanas mías, las palabras que yo pueda decirle a usted, no tienen ningún poder, ni tampoco usted tiene que obedecerlas. Las palabras humanas que yo pueda decir. Pero si yo hablo la palabra de Dios, o cualquier hermano se pone aquí enfrente y habla la palabra de Dios, no seguir a la palabra es resistirse al Espíritu Santo. Y hago la distinción. Porque a veces la gente dice, si lo dijo el hermano tanto nomás, po. Si lo dijo Juanita nomás, po. Si lo dijo el Jimmy nomás, po. Da lo mismo. Si lo dijo el Edison, si lo dijo el hermano Luis nomás, da lo mismo. Si lo dijo el hermano Sergio, da lo mismo. No da lo mismo. Porque si mi hermano me habla la palabra de Dios, mi hermano me habla la palabra de Dios, y yo no sigo lo que Dios dice, entonces estoy resistiendo al Espíritu Santo. No al hermano, porque el hermano fue un enviado de parte de Dios. Porque el hermano me trató de decir la palabra de Dios. Porque el hermano me trató de animar con el consejo de Dios. Por eso es que uno tiene que tener mucho cuidado. Si yo le estoy diciendo palabra humana y le estoy chamullando por aquí y por allá, usted se va a dar cuenta rapidito y usted no tiene por qué seguir las palabras de cháchara o humana. Decrétalo, pídelo por fe. O cuántas tonteras hoy en día se dicen y la gente las compra rapidita. Pero cuando lo que uno dice se basa en la palabra de Dios, resistirse a la palabra, resistirse a los mensajeros, es resistir directamente al Espíritu Santo. Es resistir directamente al Espíritu Santo. Incluso, versículo 52 lo explica mejor. ¿A cuál de los profetas no persiguieron? Perseguir a los siervos de Dios. Matar a los siervos de Dios, versículo 52. Y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores. Vosotros que recibiste la ley por disposición de ángel y no la guardaste. No guardar lo que dicen los siervos de Dios es resistir al Espíritu Santo. Es así de simple. Y eso debería darle valor al púlpito. A lo mejor, hermano, en mi vida, como a lo mejor en tu vida, cuando tú te pones aquí adelante, a lo mejor en mi vida no hay ninguna dignidad. Porque si tú miras al instrumento, lo más probable es que tú vas a tener mucho que juzgar y que poder decir no es digno. Pero usted no está escuchando al hombre. ¿O no? Usted no está escuchando al hombre, ¿no? ¿O está escuchando al hombre? Porque si tú estás escuchando al hombre, tienes todo el derecho a juzgar a esa persona.
El domingo predicó el Rodrigo. El Rodrigo, ¿qué me está diciendo el Rodrigo a mí? ¿Qué me está mandando a predicar el Evangelio a mí el Rodrigo? Así piensa la gente. Pero ¿qué uno ve detrás del Rodrigo? Está la palabra de Dios. Está el Espíritu Santo. Más respeto con el predicador. Y a lo mejor este otro domingo o el miércoles va a venir otro hermano a predicar la palabra y nos va a decir la palabra de Dios. Y aunque a lo mejor yo tenga muchas cosas que objetarle a Rodrigo o otro hermano tenga muchas cosas que objetarme a mí, no tiene nada que ver con el instrumento. No tiene nada que ver con el instrumento. Sino tiene que ver con el mensaje que trae. Ahora, si yo le estoy diciendo un mensaje que no corresponde, ahora si el hermano Rodrigo, y lo estoy citando a él porque predicó el domingo solamente, está diciendo algo que no corresponde en la palabra, entonces yo tendría mucho que decirle a Rodrigo. Rodrigo no predicó de acuerdo a la palabra, ¿cierto? Así que cambie su prédica. No es correcto lo que usted dijo. Ahí tendría todo el derecho. Pero si mi hermano me animó y si mi hermano me dijo lo que era la palabra de Dios y lo que tenía que cumplir, no es a él que yo voy a estar obedeciendo. No es a un líder que yo estoy siguiendo, ¿no? No es a un evangelista que yo estoy siguiendo. ¿Cierto? Nosotros estamos siguiendo a Dios, nosotros estamos siguiendo la palabra de Dios. Y eso fue lo que pasó con ellos. ¿Cómo reaccionaron ellos? Aquí viene el punto del corazón. Yo creo que lo vamos a dejar hasta aquí. Pero solo quiero que lo mire para que terminemos la próxima semana. Quería terminar, pero creo que se va a hacer imposible. Para ser respetuoso con su tiempo, obviamente. Para ser respetuoso con su tiempo. Pero solo mire 54 para ver cómo la gente reacciona a la palabra del Señor. ¿Cómo reacciona la gente cuando escucha estos mensajes? Se enfurecían en sus corazones. Ay, ¿qué este está diciendo cosas? ¿Qué está hablando este horno? Ahí está, mire, la actitud. Y crujían los dientes. Imagínense cuando la gente llega a crujir los dientes es porque ya está furiosa. ¡Ay, qué me viene a decir este otro! Recuerde que Esteban está delante de todos los líderes, los hombres más estudiosos de la Biblia, en ese momento. Estaba delante de la creme, y el que era pollito ahí, el que todos lo miraban a huevo, él estaba diciendo toda la verdad del pueblo. Pero mire, cuando ellos tenían que haber dicho, pecamos, lo siento, arrepintémonos, cambiemos, busquemos de Dios, ellos decidieron seguir igual que sus padres. Endurecieron su corazón, sintieron resquemor, crujieron los dientes, no quisieron someterse a la palabra de Dios. Ellos van a cometer uno de los pecados más grandes que puede existir. Se les hizo una predicación de las mejores que yo he visto en la vida. Y la reacción de ellos van a matar a Esteban. Hay que tener el corazón muy duro. Ahora, lo que yo pienso, es solo mi opinión personal, pero lo que yo pienso, a lo mejor hoy en día, a los que ejercer el ministerio de la predicación es muy peligroso, obviamente. Es muy peligroso en cuanto al tema espiritual. Pero muchas veces uno se expone a que también te lancen piedras espirituales. Piedras con la mente, piedras con el corazón, piedras con la lengua. A lo mejor a mí no me van a apedrear como Esteban. Pero ¿cuántas veces alguien ha sido criticado porque está diciendo solamente la verdad? Porque está diciendo exactamente lo que tiene que decir. Entonces, tenemos que tener cuidado cómo está nuestro corazón. ¿Cómo estoy reaccionando a la palabra? ¿Cómo estoy reaccionando a los siervos de Dios? ¿A quién realmente estoy mirando yo? Porque si yo critico a una persona que me viene a hablar de la palabra de Dios, estará mi corazón tal vez... Si lo más probable es que yo tuviera piedra y en el tiempo de Esteban fuera agarrado como tazo Esteban. Como el corazón de muchos hoy en día. Lo más probable es que hubiera pescado la piedra más grande para tirarse el Esteban. Como es la gente. A lo mejor hoy día no tiramos piedra. Pero hoy día criticamos, hoy día nos quejamos, hoy día nos resistimos, hoy día jugamos el instrumento, hoy día no miramos el mensaje, hoy día lo colamos todo, hoy día lanzamos otro tipo de piedras, que son más dolorosas, que no matan el cuerpo. Pero muchas veces, ¿cuánta gente no ha sido desanimada? ¿Cuántas veces las personas no han sido desanimadas cuando quieren hacer una obra de parte de Dios y lo único que han encontrado es crítica, es queja, es murmuración,
y no es apoyo. Y mucha gente se ha apartado del ministerio de la predicación, hermano. Te lo digo así con sinceridad. Hay que tener cuero de chancho. Hay que tener cuero de chancho muchas veces. Pero mucha gente que yo conozco, hermanitos lindos llamados, muchas veces se desanimaron por el tema de la predicación. Porque se les criticó, se les quejó, y uno tiene que tener cuidado porque he visto, hermano, gracias a Dios el otro día vi predicar un hermano. Me dio mucho gozo verlo predicar. Porque en un tiempo él era un joven, se le criticó, se murmuró de él, se mencionó su mensaje y él se apartó de la iglesia de Cristo, pero 7 años tal. 7 años. Porque él quiso ser un mensajero de Dios y predicar la palabra y se le criticó. Y ese fue un peso que tenemos que cargar porque es así. Y mucha gente se ha apartado. Y al final uno dice, chuta, ahora volvió, gracias a Dios. Tremendo instrumento de parte de Dios. Gracias a Dios pudo volver. Pero ¿cuántos no han vuelto? Y quedaron ahí tirados en el camino. Y tenían buenos deseos. Tenían buenas intenciones. ¿Por qué? Por no crear un corazón correcto. Porque nosotros deberíamos estar animando a los hermanos. Deberíamos animar a los jóvenes. Deberíamos animar a los hermanitos que le está costando sus procesos. A los hermanitos que tal vez tienen sus luchas. Sigan predicando, sigan anunciando, sigan sirviendo a Dios. Sigan haciéndolo. Y tendríamos que tener el corazón para entenderlo a todos. Para apoyarlo a todos, para animarlo a todos. Y no para juzgarlo. ¿Cierto? Al final Esteban murió. Al final Esteban murió. Vamos a leerlo la próxima semana. Pero pienso mucho en mi corazón cómo estoy apoyando yo a quienes vienen después de mí. Que vienen después de mí. Y que también ellos quieren predicar. ¿Le voy a lanzar piedras como le lanzaron a Esteban? ¿O voy a tener un corazón blando? Un corazón de apoyo, un corazón humilde para recibir la palabra, sea quien sea. Sea del hermanito que sea de los recién bautizados, sea del Luciano, del Elías, del Mati, sea de los hermanos más experimentados, como el Jaime, mi hermano Sergio, sea de los hermanos que están luchando, como el John o Juanito, del hermano que sea. Tenemos que recibir la palabra de Dios, si es palabra de Dios. Amén. Que el Señor les bendiga. Muchas gracias por su tiempo, por su paciencia. Continuamos la próxima semana. Vamos a orar. Vamos a pedirle a Dios. Le voy a pedir a mi hermano Edison si puede estar atento, por favor, a las peticiones. Vamos a dejarlo ahí para que